La viuda aceptó un barco abandonado como pago de su patrona, pero cuando entró, se quedó impactada. Mariana aceptó un barco oxidado como pago de 6 meses de salario que su patrona le debía. Era chatarra flotante, una humillación más para la viuda con 5 hijos y una niña enferma del corazón. Pero cuando forzó la puerta de la cabina, buscando refugio para esa noche, descubrió que el abandono escondía secretos de décadas. Lo que encontró ahí dentro no solo salvaría a su hija moribunda, sino que desataría una guerra contra la mujer más poderosa de Mazatlán. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios de qué ciudad nos escuchas. Dale clic al botón de like y vamos con la historia. El amanecer llegó con esa luz gris que anuncia otro día de fracaso. Mariana López apretó los puños contra el delantal manchado de grasa y lejía, tratando de contener el temblor que le subía desde el estómago. Llevaba 2 años enterrando a Roberto cada mañana al despertar sola, y ahora, frente al escritorio de caoba de doña Elvira Montes, sentía que también estaba enterrando la última esperanza. «No tengo el dinero, Mariana», dijo Elvira, sin levantar la vista de sus papeles. La mujer era una torre de arrogancia envuelta en seda color vino, con anillos que centelleaban más que cualquier promesa. «Los negocios están lentos. Ya sabes cómo es esto». Mariana tragó saliva. El puerto de Mazatlán bullía afuera, con sus gaviotas y el olor a sal mezclado con diésel, pero dentro de esa oficina todo era frío como una morgue. «Doña Elvira, son 6 meses. 6 meses completos de salario», murmuró, y odió el quiebre en su propia voz. «Sofía necesita las medicinas. Los gemelos no han comido bien en 3 días. Diego intenta ser fuerte, pero tiene 9 años. Valentina todavía pregunta por su papá y yo». «Todos tenemos problemas, querida», la interrumpió Elvira, finalmente mirándola con esos ojos duros como piedras de río. «Yo también tengo gastos, impuestos, deudas». Mariana apretó los labios. Sabía que Elvira acababa de comprar un auto nuevo, un Mercedes azul marino que relucía en el estacionamiento como una burla. Pero no dijo nada. Nunca decía nada. Elvira tamborileó los dedos sobre el escritorio, pensativa. Luego sonrió, y esa sonrisa fue peor que cualquier insulto. «Tengo una propuesta», anunció inclinándose hacia adelante. «Hay un barco viejo en el hangar 4, un desastre oxidado que me está costando dinero en impuestos y cuotas del muelle. No vale nada, pero técnicamente su valor en papel supera lo que te debo». Mariana parpadeó confundida. «¿Un barco?» «El Esperanza del Mar», confirmó Elvira, sacando un folder amarillento de un cajón. «Perteneció a un tal capitán Tomás Reyes. Murió hace 20 años. Nadie lo quiso. Es chatarra flotante, pero si lo aceptas como pago total de tu liquidación, te libero de la deuda laboral y tú te liberas de mí. Firmas aquí y el problema se acaba para ambas». El corazón de Mariana latió doloroso contra sus costillas. Un barco. Chatarra. Nada de dinero real para las medicinas de Sofía, nada para la renta que vencía en 5 días, nada para el arroz y los frijoles que necesitaban los gemelos. «Doña Elvira, yo necesito dinero, no un... Es esto o nada, Mariana. Y francamente tengo otros asuntos que atender», cortó Elvira deslizando el documento sobre el escritorio junto con una pluma. «Piénsalo rápido, tengo una junta en 10 minutos». Mariana miró el papel. Las letras bailaban frente a sus ojos cansados. «Doy en pago el barco Esperanza del Mar, de portón cerrado, incluyendo todos los bienes muebles, pertenencias, cargas y derechos accesorios, a cambio de la liquidación total de las deudas laborales». Pensó en Sofía, tan pequeña y pálida, con ese corazón que latía mal desde que nació. Pensó en Diego, que había dejado de sonreír desde la muerte de Roberto. En Lucas y Mateo, que ya no jugaban porque el hambre les robaba las ganas. En Valentina, que abrazaba la almohada de su padre cada noche esperando que volviera. «¿Puedo al menos venderlo?», preguntó con un hilo de voz. Elvira se encogió de hombros. «Haz lo que quieras con esa porquería. Solo fírmate de aquí». La mano de Mariana temblaba cuando tomó la pluma. Firmó. Estampó su nombre, su identidad, su dignidad sobre esa línea punteada.
Cuando terminó, Elvira arrancó el documento de sus manos con una sonrisa victoriosa. Placer hacer negocios contigo, Mariana. El barco está en el hangar 4 del muelle viejo. Aquí tienes las llaves, dijo, lanzándole un llavero oxidado que cayó sobre el regazo de Mariana con un tintineo burlón. Ahora, si me disculpas, Mariana salió de esa oficina sintiendo que acababa de vender su alma. El sol de mediodía golpeó sus ojos y por un momento no supo si las lágrimas eran de rabia o de desesperación. Apretó las llaves oxidadas hasta que el metal se le clavó en la palma. Cuando llegó a la casa rentada, encontró la nota pegada en la puerta. Desalojo en 48 horas por falta de pago. El casero no esperaría más. Esa noche reunió a sus 5 hijos en el cuarto que compartían todos. Diego la miraba con esos ojos oscuros llenos de preguntas que ella no sabía responder. Sofía tosía suave, acurrucada contra su hermano. Los gemelos se habían quedado dormidos abrazados, con las mejillas hundidas. Valentina jugaba con su muñeca rota, susurrando secretos que solo ella entendía. «Mañana vamos al puerto», anunció Mariana, tratando de sonar firme. «Tenemos un nuevo lugar donde quedarnos». Diego frunció el ceño. «¿Dónde, mamá?» Mariana apretó las llaves en su bolsillo. «En un barco». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier tormenta. Al día siguiente, bajo un cielo plomizo que amenazaba lluvia, Mariana condujo a sus 5 hijos por los muelles de Mazatlán. El aire olía a pescado podrido y gasolina. Los almacenes abandonados se alzaban como tumbas de concreto. Cuando llegaron al hangar 4, Mariana sintió que el estómago se le caía a los pies. Ahí estaba el Esperanza del Mar, un monstruo de hierro oxidado, con el casco corroído por el tiempo y las olas, amarrado a un muelle que parecía a punto de colapsar. La pintura blanca original era apenas un recuerdo bajo capas de herrumbre café y verde. Las ventanas de la cabina estaban opacas, cubiertas de sal y mugre. Diego se quedó paralizado. Luego pateó el casco con fuerza y el eco metálico resonó como una campana rota. «Ella te engañó, mamá», gritó, con la voz quebrándose. «Esto es basura. Esto no vale nada». Lucas y Mateo comenzaron a llorar, asustados por el lugar sombrío y el grito de su hermano. Sofía se aferró al brazo de Mariana, temblando. «Tengo miedo», susurró. Mariana cerró los ojos, quiso gritar, quiso correr, quiso despertar de esa pesadilla. Pero cuando los abrió de nuevo, el barco seguía ahí, burlándose de ella con su silueta decrépita. «Es lo que tenemos», dijo finalmente, con una voz que no reconoció como suya. «Vamos adentro, solo por esta noche». Forzaron la puerta de la cabina principal. El metal gimió, las bisagras cedieron y finalmente entraron. Y entonces algo cambió. Por fuera, el barco era un cadáver, pero por dentro, era una cápsula del tiempo detenida en un pasado que se negaba a morir. Los muebles de madera fina estaban cubiertos de polvo, pero intactos. Había estantes con libros, una mesa de navegación con mapas amarillentos, cortinas de terciopelo que alguna vez fueron azules, un sofá largo, una estufa antigua, hasta cuadros en las paredes mostrando mares tormentosos y puertos lejanos. Mariana caminó despacio, tocando cada superficie como si temiera que todo se desvaneciera. Diego dejó de estar furioso y comenzó a explorar con cautela. Los gemelos se calmaron, distraídos por los objetos extraños, y entonces Valentina, la pequeña de 4 años, gritó de alegría. «¡Mamá, mira!». En un rincón, medio escondida bajo una manta raída, había una muñeca antigua, de porcelana con un vestido de encaje amarillento y ojos de vidrio que brillaban en la penumbra. Valentina la levantó con cuidado, la abrazó contra su pecho y por primera vez en semanas sonrió. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El barco no los rechazaba. El barco los estaba esperando. Esa noche, mientras sus 5 hijos dormían acurrucados en el sofá viejo y ella montaba guardia en una silla junto a la ventana, Mariana escuchó el crujido suave de la madera bajo sus pies. El viento silbaba entre las rendijas
pero adentro hacía calor. Un calor que no venía de ninguna estufa. Y en la mesa de navegación, bajo la luz mortecina de una lámpara de aceite que Diego había logrado encender, Mariana vio algo que antes no había notado. Un libro de tapas de cuero, grueso y antiguo, con las páginas amarillentas por el tiempo. Lo abrió con manos temblorosas. En la primera página, con una caligrafía elegante y firme, estaban escritas las palabras que lo cambiarían todo. Diario de navegación del capitán Tomás Reyes, año 1973. Que Dios tenga piedad de mi alma, pues yo no pude salvar a quien más amaba. Mariana pasó las páginas con cuidado, temiendo que el papel se desintegrara entre sus dedos. La letra del capitán Tomás Reyes era firme al principio, llena de coordenadas y rutas marítimas, anotaciones sobre cargamentos y tripulaciones. Pero a medida que avanzaba, la caligrafía se volvía más errática, más personal, como si el diario hubiera dejado de ser un registro profesional para convertirse en una confesión desesperada. Mariana leyó durante horas, mientras afuera el puerto dormía bajo un cielo sin estrellas. Diego se movió en sueños, murmurando algo sobre su padre. Sofía tosió suave, y Mariana tuvo que contenerse para no cerrar el libro y correr a abrazarla. Pero algo en esas páginas la mantenía atrapada, como si una mano invisible le susurrara que siguiera leyendo. 15 de abril de 1974. Elena está peor. El doctor dice que su corazón ya no resiste. Necesita una cirugía que solo pueden hacer en Houston, pero el costo es imposible. He vendido 2 de mis barcos, he hipotecado la casa, he suplicado a los bancos. Nada es suficiente. Y mientras yo estoy en el mar buscando la forma de salvarla, ella se apaga sola en esa cama, preguntándose dónde está su esposo. Mariana sintió que el aire se le atoraba en la garganta. Miró hacia Sofía, dormida bajo una manta raída, y las palabras del capitán se clavaron en su pecho como anzuelos. 22 de junio de 1974. Elena murió hoy al mediodía. Yo estaba en Ensenada cerrando un negocio que nos hubiera dado el dinero para la cirugía. Llegué 3 días tarde. Julio, mi hijo, tenía 14 años cuando encontró a su madre fría en la cama. Me vio entrar con las manos llenas de dinero inútil y me escupió en la cara. Dijo que el oro no resucita a los muertos. Tenía razón. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mariana. Conocía ese dolor. Lo había vivido cuando Roberto cayó del andamio en la construcción y para cuando llegó al hospital ya era tarde. Diego tenía 7 años entonces y la había mirado con los mismos ojos llenos de reproches que seguramente Julio había mirado a su padre. Siguió leyendo, hipnotizada por la tragedia que se desarrollaba en esas páginas amarillentas. 3 de agosto de 1974. Julio se fue. Dejó una nota diciendo que no podía vivir en una casa llena de dinero manchado de sangre, que prefería ser pobre y honesto antes que rico y culpable. No lo he vuelto a ver. He contratado detectives, he puesto anuncios, he recorrido cada puerto desde Tijuana hasta Tapachula. Nada. Mi hijo me odia más de lo que yo me odio a mí mismo. Mariana cerró los ojos. Roberto nunca le había hablado de su familia. Cuando se conocieron en Mazatlán, él trabajaba en el muelle cargando cajas, vivía en un cuarto rentado, y cuando ella le preguntaba por sus padres, él simplemente decía que estaban muertos. Nunca dio detalles, nunca mostró fotos. Y Mariana, enamorada y joven, nunca insistió. Ahora entendía por qué. 12 de noviembre de 1995. Han pasado 21 años desde que Elena murió. 21 años desde que Julio desapareció. Yo sigo navegando, aunque ya no sé para qué. He acumulado propiedades, terrenos, inversiones. Todo está a nombre de Julio Roberto Reyes, mi hijo, por si algún día vuelve. Pero sé que no volverá. El orgullo es una prisión más fuerte que cualquier océano. Mariana dejó de respirar. Julio Roberto Reyes. Roberto, su Roberto. Las manos le temblaron tanto que casi dejó caer el libro. Se levantó de la silla, mareada, y caminó hasta el sofá donde Diego dormía. El niño tenía la misma nariz recta de Roberto, la misma línea de la mandíbula, la misma forma de fruncir el ceño incluso dormido. Volvió al diario buscando frenética.
28 de marzo de 1998. Me estoy muriendo. El doctor dice que es el corazón, irónico, considerando que fue el corazón roto lo que me trajo hasta aquí. No tengo miedo a la muerte. Le tengo miedo a morir sin que Julio sepa la verdad. Sin que sepa que cada viaje que hice, cada negocio que cerré, cada moneda que gané fue un intento desesperado de compensar lo que no pude darle a su madre, de construir un futuro para él, aunque me odiara. La última entrada estaba fechada 2 semanas después, 10 de abril de 1998. Esta es mi última anotación. Mañana zarpo hacia aguas profundas y no volveré. He dejado todo en orden. El barco, mis propiedades, mis ahorros, todo está registrado a nombre de Julio Roberto Reyes. Si algún día él o sus descendientes encuentran este diario, que sepan esto: el verdadero tesoro no está en los bancos, sino bajo los pies de quien navega con fe. Elena, amor mío, ya voy. Mariana cerró el libro con manos temblorosas. El capitán Tomás había muerto solo, en algún lugar del océano, esperando un perdón que nunca llegó. Y Roberto había muerto sin saber que su padre lo había estado buscando toda la vida, sin saber que cada ladrillo que cargó en el muelle, cada clavo que martilló en la construcción, cada sacrificio que hizo por su propia familia, había sido el eco de un padre que hizo exactamente lo mismo. El amanecer llegó con una luz gris que se filtró por las ventanas sucias de la cabina. Mariana no había dormido. Tenía los ojos hinchados y la garganta seca, pero en su pecho ardía algo que no había sentido en 2 años: propósito. Diego fue el primero en despertar. Se sentó en el sofá frotándose los ojos y miró a su madre con desconfianza. «¿Qué vas a hacer, mamá?», preguntó con esa voz que intentaba sonar adulta, pero que todavía temblaba como la de un niño. Mariana se arrodilló frente a él, tomó su cara entre sus manos. «Vamos a encontrar lo que tu abuelo dejó para nosotros», dijo, y por primera vez en mucho tiempo sonrió. «Vamos a encontrar el tesoro». Diego parpadeó confundido. «¿Qué abuelo? Papá nunca...» «Tu papá tenía secretos», interrumpió Mariana suavemente. «Secretos que ahora vamos a descubrir juntos». Cuando Sofía, los gemelos y Valentina despertaron, Mariana les mostró el diario. Les leyó las partes que podían entender, omitió las más dolorosas. Diego escuchaba con los ojos muy abiertos, procesando la idea de que tenía un abuelo que nunca conoció, de que su padre había tenido otra vida antes de ellos. «¿Y dónde está el tesoro?», preguntó Lucas, siempre el más práctico de los gemelos. Mariana releyó la última entrada. «Dice que está bajo los pies de quien navega con fe», murmuró. «Tiene que estar en el barco, en algún lugar del barco». Durante los siguientes 3 días, la familia López se convirtió en un equipo de exploradores. Diego, que había heredado la inteligencia práctica de su padre, comenzó a revisar los mapas de navegación buscando marcas o códigos. Sofía, débil pero determinada, examinaba los libros de la biblioteca del capitán, buscando páginas dobladas o anotaciones. Los gemelos golpeaban las paredes y el piso buscando espacios huecos. Valentina, con su muñeca antigua siempre en brazos, señalaba rincones que nadie más habría notado. Y Mariana limpiaba. Quitaba el polvo de cada superficie, fregaba cada tabla del piso, pulía cada pieza de metal, y mientras limpiaba, oraba. Le hablaba a Roberto en voz baja, preguntándole por qué nunca le contó, diciéndole que lo perdonaba, que entendía. Fue en la noche del 3er día cuando Diego gritó desde la cabina principal: «¡Mamá! ¡Mamá, ven rápido!». Mariana corrió, con Sofía aferrada a su brazo y los gemelos pisándole los talones. Diego estaba arrodillado junto a la mesa de navegación con una brújula antigua en la mano. Había estado estudiando los mapas cuando notó que la brújula no señalaba al norte como debía. «Mira», dijo, poniendo la brújula sobre el piso de madera. La aguja giró, tembló y finalmente se detuvo señalando hacia una esquina específica de la cabina. «Hay algo metálico ahí abajo, algo grande». Mariana sintió que el corazón le latía en la garganta. Se arrodilló junto a Diego, pasó las manos sobre las tablas del piso.
Eran de madera oscura, perfectamente ensambladas, pero en esa esquina había una tabla ligeramente más nueva que las demás. «Ayúdenme», ordenó. Entre Diego y ella, usando un destornillador oxidado que encontraron en un cajón, levantaron la tabla. Debajo había otra capa de madera, y debajo de esa, metal. Una puerta de acero empotrada en el piso, con una cerradura antigua que brillaba débilmente en la luz mortecina de la lámpara. Sofía ahogó un grito. Los gemelos se abrazaron. Valentina apretó su muñeca contra el pecho. Y Mariana, con manos que temblaban tanto que apenas podía sostener el llavero oxidado que Elvira le había dado, probó la primera llave. No encajó. La segunda tampoco. La tercera giró con un clic que resonó como un disparo en el silencio de la cabina. La puerta de acero se abrió lentamente, revelando un compartimiento oscuro del tamaño de un baúl grande. Mariana sacó su celular, encendió la linterna y apuntó hacia abajo. No había oro, no había joyas. Había una caja fuerte gris y sobre ella una fotografía enmarcada cubierta de polvo. Diego la tomó, limpió el vidrio con la manga de su camisa. Y entonces todos se quedaron en silencio. La fotografía mostraba a un hombre mayor, de pelo canoso y ojos tristes, de pie junto a un joven de unos 20 años. El joven tenía una cicatriz pequeña en el mentón, producto de una caída en la infancia. Tenía los ojos oscuros y profundos, la sonrisa tímida, las manos grandes de trabajador. Mariana conocía esa cicatriz. La había besado 1000 veces. «Es papá», susurró Diego, con la voz quebrándose. «Es papá cuando era joven». Y el hombre a su lado, con la mano apoyada sobre el hombro del joven en un gesto que nunca llegó a ser, era el capitán Tomás Reyes. Padre e hijo, juntos por última vez, antes de que el orgullo y el dolor los separaran para siempre. Mariana tomó la fotografía con manos temblorosas, la apretó contra su pecho y lloró. Lloró por Roberto, que había cargado ese dolor en silencio. Lloró por el capitán, que había muerto esperando. Lloró por Diego, Sofía, Lucas, Mateo y Valentina, que nunca conocerían a los hombres que les habían dado ese legado inesperado. Y cuando finalmente pudo respirar de nuevo, miró la caja fuerte que esperaba en la oscuridad. No tenía cerradura de llave. Tenía una combinación de números. Y grabado en una placa de bronce sobre la cerradura había una inscripción: la fecha en que te fuiste, la fecha en que mi corazón se detuvo. 3-8-1974. Diego miró a su madre. 381974, dijo despacio. Mariana asintió, incapaz de hablar. Con dedos temblorosos, giró los números de la combinación. 3, 8, 1, 9, 7, 4. La caja fuerte emitió un clic profundo, y cuando Mariana la abrió, el mundo entero pareció detenerse. Dentro de la caja fuerte no había montañas de billetes ni lingotes de oro como en las películas. Había sobres de Manila amarillentos por el tiempo, carpetas con documentos oficiales y una carta sellada con lacre rojo que tenía escrito un solo nombre en caligrafía elegante: Julio. Mariana sacó los documentos con cuidado, como si fueran reliquias sagradas. Diego encendió otra lámpara y todos se apiñaron alrededor de la mesa de navegación. Valentina se sentó en el regazo de su madre, abrazando su muñeca, mientras Sofía y los gemelos se acercaban tanto que Mariana podía sentir su respiración ansiosa en el cuello. El primer sobre contenía escrituras de propiedad. Mariana las extendió sobre la mesa, entrecerrando los ojos para leer la letra pequeña y los sellos oficiales desgastados. Terreno en zona dorada, Mazatlán, leyó en voz alta, sintiendo que la voz se le quebraba. 5.000 metros cuadrados frente al mar, a nombre de Julio Roberto Reyes. Diego ahogó un grito. ¿Zona dorada? Pero ahí están todos los hoteles grandes, las tiendas. Mariana asintió sin poder creerlo. Siguió revisando. Otra escritura, y otra más. Terreno en Puerto Vallarta, a 3 cuadras de la playa, donde ahora se alzaban condominios de lujo. Terreno en Cabo San Lucas,
en lo que hoy era una de las zonas turísticas más exclusivas del país. Un edificio completo en el centro histórico de Mazatlán, actualmente alquilado a un banco. Acciones de compañías navieras que habían crecido exponencialmente en las últimas décadas. Cada documento, cada escritura, cada acción estaba registrada a nombre de Julio Roberto Reyes. El Roberto que había muerto cargando ladrillos por 50 pesos al día. El Roberto que había remendado sus propios zapatos porque no tenían dinero para unos nuevos. El Roberto que se había saltado comidas para que sus hijos pudieran comer. Mariana sintió que la rabia y el amor se mezclaban en su pecho hasta que no pudo distinguir uno del otro. ¿Por qué, Roberto? ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué preferiste morir en la pobreza antes que reclamar lo que era tuyo? Pero conocía la respuesta. Estaba escrita en cada página del diario del capitán. El orgullo, el dolor, la convicción de que el dinero manchado de sangre, el dinero que no pudo salvar a Elena, no merecía ser tocado. «Mamá», susurró Sofía tocándole el brazo con dedos fríos. «Esto significa que todo esto es de ustedes», dijo Mariana con la voz ahogada. «Ustedes son los nietos del capitán Tomás Reyes. Son los herederos legales de todo lo que él construyó». Lucas y Mateo se miraron entre sí, demasiado jóvenes para comprender realmente lo que significaba. Diego se quedó paralizado, procesando. Valentina simplemente abrazó más fuerte su muñeca, como si el juguete pudiera protegerla de un mundo que acababa de volverse demasiado grande y complicado. Mariana tomó la carta sellada. El lacre rojo estaba agrietado por el tiempo, pero aún intacto. La rompió con cuidado, sacó las hojas dobladas y comenzó a leer en voz alta, porque sabía que Roberto hubiera querido que sus hijos escucharan las palabras de su abuelo. «Julio, hijo mío, si estás leyendo esto significa que finalmente volviste, o que tus hijos, si Dios te bendijo con ellos, encontraron lo que dejé para ti. Espero que sea lo segundo. Espero que hayas tenido la vida que yo no pude darte. No voy a pedirte perdón porque sé que las palabras no curan heridas de 20 años, pero necesito que sepas la verdad. Tu madre murió porque la medicina de nuestra época no era suficiente. Yo estuve ausente porque cada minuto que pasaba en el mar era un minuto intentando ganar lo necesario para salvarla. No fue suficiente. Nunca fue suficiente. Y cuando ella murió, me di cuenta de que había perdido 2 vidas, la de ella y la tuya, porque tú me odiabas con razón. Todo lo que ves aquí, cada propiedad, cada inversión, cada centavo que gané en estos años, fue un intento desesperado de construir algo bueno del dolor, de convertir la ausencia en presencia, de transformar el dinero que no pudo salvar a tu madre en un futuro para ti. Pero sé que nunca lo aceptarás. Te conozco, hijo. Tienes el orgullo de los reyes y la bondad de tu madre. Así que esto no es para ti. Es para tus hijos, si los tienes, para que ellos no carguen nuestras culpas, para que cuando uno de ellos se enferme haya dinero para la mejor medicina, para que cuando necesiten un techo tengan una casa, para que cuando sueñen no les falten las alas. El verdadero tesoro, Julio, no está en estas escrituras. Está en el amor que nunca supe demostrarte mientras vivías bajo mi techo, pero que seguí demostrándote cada día después de que te fuiste. Cada viaje fue por ti. Cada negocio fue por ti. Cada amanecer en el mar fue por ti. Si pudiera volver atrás no navegaría tanto. Me quedaría en casa, abrazaría a tu madre cada mañana, jugaría contigo en el jardín. Pero no puedo volver atrás. Solo puedo dejarte esto y rezar para que algún día, de alguna forma entiendas. Te amé, hijo, desde el día que naciste hasta el día que me muera. Y si hay algo después de la muerte, te seguiré amando. Que Dios bendiga a tus hijos con lo que yo no pude darte. Un padre presente. Capitán Tomás Reyes, 10 de abril de 1998. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Valentina había dejado de moverse. Mariana dobló la carta con cuidado, la guardó de nuevo en el sobre y la apretó contra su pecho. Diego fue el primero en romper el silencio. Tenía lágrimas rodando por las mejillas, pero su voz era firme. «Papá nunca supo», dijo.
Murió sin saber que su padre lo estaba esperando. Sí, susurró Mariana. Y el capitán murió sin saber que Roberto tuvo una familia hermosa, que tuvo 5 nietos que llevan su sangre, que al final el amor sí ganó, aunque ellos no vivieran para verlo. Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Qué vamos a hacer, mamá? Mariana miró los documentos esparcidos sobre la mesa, miró a sus 5 hijos, miró la fotografía del capitán y Roberto, padre e hijo unidos por el dolor y separados por el orgullo. Vamos a honrarlos, dijo finalmente. Vamos a usar esto para vivir, para que Sofía se opere del corazón, para que Diego pueda estudiar, para que los gemelos no pasen hambre nunca más, para que Valentina crezca sabiendo que es amada. Y vamos a mantener este barco, porque es el único lugar donde ellos dos están juntos. Los días siguientes fueron un torbellino. Mariana contrató a un abogado, un hombre mayor llamado licenciado Mora, que había conocido al capitán Reyes décadas atrás y que casi lloró al ver los documentos. Pensé que todo esto se había perdido, murmuró, revisando las escrituras con manos expertas. Don Tomás dejó todo en orden, cada propiedad está registrada correctamente. Solo necesitamos demostrar la línea sucesoria. Eso fue más fácil de lo esperado. Roberto había registrado a todos sus hijos correctamente, con apellidos completos: Diego Roberto López Reyes, Sofía Elena López Reyes, Lucas Tomás López Reyes, Mateo Rafael López Reyes, Valentina María López Reyes. Los documentos oficiales conectaban a Roberto con el capitán Tomás sin lugar a dudas, pero fue cuando Mariana presentó los papeles en el registro público de la propiedad que el verdadero problema comenzó. La empleada del registro, una mujer de rostro afilado llamada Cristina, revisó los documentos y luego levantó el teléfono. Mariana no pensó nada de ello hasta que 3 días después recibió una citación judicial. Doña Elvira Montes había iniciado una demanda. El licenciado Mora leyó la demanda con el ceño fruncido, sentado en la cabina del Esperanza del Mar, mientras los niños jugaban afuera en la cubierta. Ella alega que cuando te dio el barco como pago, no incluyó el contenido ni los derechos sucesorios vinculados a las propiedades del capitán Reyes, explicó, moviendo la cabeza con incredulidad. Dice que hubo un error en el contrato, que tú sabías del tesoro y que actuaste con mala fe para quedarte con algo que no te correspondía. Mariana sintió que el piso se movía bajo sus pies. Pero eso es mentira. Yo no sabía nada. Ella me obligó a firmar porque no tenía opciones. Lo sé, dijo el licenciado Mora con voz cansada. Pero Elvira Montes tiene dinero y contactos. Ya ha presentado testigos falsos que dicen que tú preguntaste específicamente por el contenido del barco antes de aceptarlo, que investigaste al capitán Reyes, que todo fue un plan para robarle. ¿Testigos falsos?, exclamó Mariana, sintiendo que la rabia le quemaba la garganta. ¿Quiénes? Empleados de su compañía que dirán lo que ella les ordene, respondió el abogado con amargura. Así funciona el mundo para gente como Elvira. Ella se dio cuenta del error monumental que cometió al darte ese barco sin investigar primero. Ahora quiere recuperarlo, y tiene los recursos para intentarlo. Esa noche, Mariana no pudo dormir. Caminó por la cubierta del barco bajo un cielo sin estrellas, escuchando el murmullo del mar contra el muelle. Pensó en Roberto, que había preferido morir pobre antes que tocar el dinero de su padre. Pensó en el capitán, que había muerto solo esperando un perdón que nunca llegó. Y pensó en sus hijos, dormidos abajo, soñando con un futuro que ahora Elvira quería arrebatarles. No, murmuró Mariana, apretando los puños. No voy a permitirlo. La audiencia preliminar fue programada para 2 semanas después. El licenciado Mora le advirtió que sería difícil. Elvira tiene a los mejores abogados de Mazatlán, dijo. Van a intentar pintarte como una oportunista, una mujer desesperada que aprovechó la generosidad de su patrona. Van a decir que manipulaste la situación. Entonces diles la verdad, respondió Mariana con voz firme. Que trabajé 6 meses sin pago, que supliqué por el dinero que me debía, que firmé ese contrato porque no tenía dónde vivir y mi hija se estaba muriendo. El licenciado Mora asintió,
pero en sus ojos había duda. El día de la audiencia, Mariana se vistió con lo mejor que tenía. Un vestido azul marino que había sido de su madre, zapatos remendados que brillaba de tan limpios, el cabello recogido en un moño simple. Diego insistió en acompañarla, aunque solo tenía 9 años. «Soy el hombre de la familia», dijo con esa seriedad que rompía el corazón. «Debo estar ahí». El tribunal estaba en el centro de Mazatlán, un edificio de concreto gris que olía a papel viejo y desesperanza. Elvira llegó en su Mercedes azul, acompañada de 3 abogados con trajes caros y maletines de cuero. Ni siquiera miró a Mariana al pasar. La sala de audiencias era pequeña y sofocante. El juez, un hombre de unos 60 años con cara de haber visto demasiadas injusticias, revisó los documentos sin expresión. El abogado de Elvira habló primero. Era un hombre alto, de voz grave y gestos teatrales. «Su señoría, mi clienta actuó de buena fe al ofrecer un bien material como pago de una deuda laboral. Ella creía que el barco estaba vacío, que no tenía valor más allá del metal. La señora López, sin embargo, investigó previamente al capitán Reyes, descubrió la existencia de propiedades valiosas vinculadas al barco y manipuló la situación para quedarse con un patrimonio que no le corresponde. Tenemos testigos que confirmarán esta versión». Mariana apretó las manos sobre su regazo. El licenciado Mora se levantó para objetar, pero el juez lo interrumpió. «Presente sus testigos», ordenó. Desfilaron 3 empleados de Elvira. Todos dijeron lo mismo, que Mariana había preguntado específicamente por el capitán Reyes, que había investigado en el registro de propiedades, que había planeado todo desde el principio. Eran mentiras, mentiras perfectamente ensayadas, dichas con confianza ante un juez que parecía creerlas. Cuando terminaron, el licenciado Mora se levantó. Era viejo, cansado, pero su voz resonó con una fuerza que Mariana no esperaba. «Su señoría, con su permiso, me gustaría presentar un documento que cambia completamente esta narrativa». Sacó de su maletín un papel amarillento, el contrato que Mariana había firmado en la oficina de Elvira. «Este es el contrato original, firmado por ambas partes», dijo, caminando hacia el estrado. «Me gustaría que su señoría leyera la cláusula 3, escrita de puño y letra por la señora Elvira Montes». El juez tomó el documento, entrecerró los ojos y leyó en voz alta: «Doy en pago el barco Esperanza del Mar, de portón cerrado, incluyendo todos los bienes muebles, pertenencias, cargas y derechos accesorios, a cambio de la liquidación total de las deudas laborales». El silencio en la sala fue absoluto. El licenciado Mora sonrió. «Incluyendo todos los bienes muebles, pertenencias, cargas y derechos accesorios», repitió, dejando que cada palabra cayera como una piedra. «Mi clienta no investigó nada, su señoría, no manipuló nada, simplemente aceptó lo que le ofrecieron, un barco con todo su contenido. La señora Montes escribió esta cláusula ella misma, presumiblemente para protegerse de futuras reclamaciones sobre el estado del barco, pero al hacerlo, transfirió legalmente todo lo que había dentro». El abogado de Elvira se puso de pie de un salto. «Eso es una interpretación absurda. Mi clienta se refería a objetos sin valor, no a documentos legales o derechos de propiedad». «Ah, sí», replicó el licenciado Mora. «Entonces, ¿por qué escribió de portón cerrado?» Esa frase específica se usa en contratos de bienes raíces para indicar que la propiedad se vende exactamente como está, sin inspección previa, con todo lo que contiene. Su clienta es una mujer de negocios experimentada. Sabe perfectamente lo que significa esa terminología. El juez levantó la mano pidiendo silencio. Releyó el contrato, 1 vez, 2 veces, 3 veces. Finalmente, miró a Elvira directamente. «Señora Montes, ¿es esta su firma?» Elvira apretó los labios, pálida. «Sí, pero... ¿y escribió usted misma esta cláusula?» «Sí, sin embargo...» «Entonces el contrato es claro», interrumpió el juez, con un tono que no admitía discusión. «Usted transfirió el barco de portón cerrado, incluyendo todos los bienes muebles, pertenencias, cargas y derechos accesorios. La señora López aceptó de buena fe, firmó el documento
y cumplió su parte del acuerdo. El barco y todo su contenido le pertenecen legalmente. Golpeó el mazo contra el estrado. Demanda desestimada. Los costos judiciales corren por cuenta de la demandante. Siguiente caso. Mariana no pudo moverse. Diego la abrazó, llorando. El licenciado Mora le apretó el hombro con una sonrisa cansada. Y Elvira salió de la sala sin mirar atrás, derrotada por su propia avaricia. Afuera del tribunal, bajo el sol brillante de Mazatlán, Mariana se arrodilló y abrazó a Diego con tanta fuerza que el niño jadeó. «Ganamos», susurró contra su cabello. «Ganamos, mi amor. Tu abuelo, tu padre, todos ellos. Ganamos». Y por primera vez en 2 años, Mariana sintió que Roberto estaba sonriendo, en algún lugar más allá del mar, finalmente en paz con el padre que nunca dejó de amarlo. La noticia de la victoria se extendió por el puerto de Mazatlán como pólvora. Los trabajadores del muelle, los pescadores, las vendedoras del mercado, todos conocían la historia de Mariana López, la viuda que había limpiado casas para doña Elvira y que ahora resultaba ser la heredera de uno de los patrimonios más valiosos de la costa del Pacífico. Pero mientras el pueblo celebraba, Mariana enfrentaba una realidad más compleja. Las escrituras eran legales, los documentos estaban en orden, pero convertir papel viejo en dinero real para la cirugía de Sofía requería tiempo, trámites y decisiones que nunca había tenido que tomar. El licenciado Mora se convirtió en su guía a través de ese laberinto burocrático. Se sentaban en la cabina de la Esperanza del Mar cada tarde, rodeados de mapas y documentos, mientras los niños jugaban afuera o hacían tareas bajo la supervisión de Diego, que había asumido su papel de hermano mayor con una seriedad que partía el alma. «Necesitamos vender una de las propiedades», explicó el abogado, señalando las escrituras extendidas sobre la mesa. «El terreno en zona dorada tiene el valor más alto y es el más fácil de liquidar. Hay desarrolladores que pagarían bien por esos 5,000 metros cuadrados frente al mar». Mariana tocó el documento con dedos temblorosos. 5,000 metros cuadrados que el capitán Tomás había comprado décadas atrás, cuando esa zona era apenas playa virgen, que había guardado para Julio, que Julio nunca reclamó, que ahora podían salvar la vida de su nieta. «¿Cuánto tiempo tomará?», preguntó con voz tensa. «Entre la evaluación, encontrar comprador y cerrar la venta, unos 3 meses», respondió Mora. «Tal vez 4». Mariana cerró los ojos. El doctor del hospital público le había dado a Sofía 6 meses, tal vez menos. La niña tosía más cada día. Sus labios se ponían azules con el menor esfuerzo, y había noches en que Mariana la escuchaba jadear en sueños, luchando por cada aliento. «3 meses es demasiado», murmuró. «Lo sé», dijo el licenciado Mora con tristeza, «pero hay procesos legales que no podemos saltarnos, a menos que…» Se detuvo pensativo. «¿A menos que qué?». «A menos que consigamos un préstamo usando las propiedades como garantía», explicó despacio. «Los bancos estarán más que dispuestos a prestar contra un patrimonio de este tamaño. Podríamos tener el dinero en 2 semanas». Mariana abrió los ojos. «¿Un préstamo? ¿Endeudarme?». «Temporalmente», aclaró Mora. «Solo hasta que se concrete la venta del terreno. Entonces pagas el préstamo y quedas libre. Es lo más rápido». 2 semanas. 14 días entre Sofía y la cirugía que necesitaba. Mariana miró por la ventana de la cabina, hacia donde sus hijos jugaban en la cubierta. Sofía estaba sentada en una silla, demasiado cansada para correr como sus hermanos, pero sonriendo mientras Valentina le mostraba su muñeca antigua. «Hágalo», dijo Mariana. «Consiga ese préstamo». El proceso fue más rápido de lo esperado. Los banqueros casi se tropezaban entre sí por prestarle dinero a la viuda que de repente poseía medio Mazatlán turístico. El licenciado Mora negoció términos favorables y en exactamente 13 días, Mariana tuvo en sus manos un cheque por una cantidad que nunca había imaginado ver en su vida. Ese mismo día llevó a Sofía al mejor hospital privado de la ciudad. El doctor Hernández, un cardiólogo con 30 años de experiencia, examinó a la niña con cuidado y luego se sentó frente a Mariana con expresión seria.
La válvula mitral está severamente dañada, explicó, mostrándole imágenes que Mariana no entendía, pero que veía teñidas de rojo y azul alarmante. Necesita cirugía de reemplazo urgente. Es una operación delicada, especialmente en alguien tan joven, pero tenemos uno de los mejores equipos del país. Las probabilidades de éxito son altas si operamos pronto. ¿Qué tan pronto?, preguntó Mariana apretando la mano de Sofía. 1 semana. Necesitamos preparar el quirófano, coordinar con el equipo, hacer estudios preoperatorios. Mariana asintió con lágrimas rodando por las mejillas. Hágalo, haga todo lo necesario. Esa noche reunió a sus 5 hijos en la cabina del barco. Diego, Sofía, Lucas, Mateo y Valentina se sentaron alrededor de la mesa de navegación, bajo la luz cálida de las lámparas de aceite que habían reemplazado por electricidad, pero que Mariana mantenía encendidas porque le recordaban las primeras noches en el barco. Sofía va a operarse, anunció tratando de mantener la voz firme. En 1 semana, el doctor dice que es muy bueno, que todo va a salir bien. Sofía miró a su madre con esos ojos grandes y sabios que tenía desde pequeña. «¿Me voy a morir, mamá?» El silencio que siguió fue brutal. Diego se puso pálido. Los gemelos se abrazaron. Valentina comenzó a llorar sin hacer ruido. Mariana se arrodilló frente a Sofía. Tomó su cara entre las manos. «No», dijo con una ferocidad que sorprendió hasta a ella misma. «No vas a morir. Tu bisabuelo no pudo salvar a su esposa porque la medicina no era suficiente. Tu abuelo no pudo conocerte porque la vida es injusta. Pero tú vas a vivir, Sofía. Vas a crecer, vas a estudiar, vas a enamorarte, vas a tener tus propios hijos, vas a vivir la vida que ellos no pudieron darte». Sofía asintió, con lágrimas brillando en sus mejillas. «¿Me lo prometes?» Mariana la abrazó con fuerza. «Te lo prometo». Los días previos a la cirugía fueron los más largos de la vida de Mariana. Mientras Sofía se sometía a estudios y preparativos en el hospital, ella se ocupaba de arreglar las cosas para los otros 4 niños. El licenciado Mora le había sugerido mudarse a una casa real, usar el dinero para comprar algo cómodo, pero Mariana se negó. «El barco es nuestro hogar», dijo simplemente. «Es donde encontramos a nuestra familia. No lo voy a abandonar». En cambio, contrató a un equipo de restauradores. Limpiaron el casco, repararon las cubiertas, reemplazaron las ventanas rotas, pulieron cada superficie hasta que el Esperanza del Mar comenzó a parecerse al barco majestuoso que había sido en su época dorada. Diego ayudaba después de la escuela, fascinado por la mecánica naval. Los gemelos pintaban bajo supervisión, manchándose de blanco y azul. Valentina regaba las plantas nuevas que Mariana había puesto en la cubierta, hablándoles a las flores como si fueran amigas. Y en las noches Mariana leía el diario del capitán Tomás en voz alta para sus hijos. Les contaba sobre los viajes, las tormentas, los puertos lejanos, sobre Elena, la bisabuela que nunca conocieron, que había muerto joven pero que había amado con una intensidad que todavía se sentía en cada página, sobre Roberto cuando era Julio, un niño rebelde que se convirtió en un hombre orgulloso. «Ellos están con nosotros», decía Mariana cada noche antes de dormir. «En este barco, en este lugar, ellos siguen vivos». La mañana de la cirugía amaneció con niebla. Mariana vistió a Sofía con el camisón del hospital y la llevó en brazos hasta el auto que el licenciado Mora había conseguido prestar. Diego iba en el asiento delantero, pálido y silencioso. Los gemelos y Valentina se quedaron con una vecina del muelle, una mujer mayor llamada Doña Carmen, que los había adoptado como nietos propios. En el hospital, mientras preparaban a Sofía para entrar al quirófano, la niña tomó la mano de su madre. «Mamá, si me pasa algo, no va a pasarte nada», interrumpió Mariana, pero Sofía apretó su mano con más fuerza. «Si me pasa algo, cuida a Valentina. Ella todavía es muy chiquita. Y dile a Diego que no tiene que ser el papá, que está bien ser un niño. Y a los gemelos, Sofía Elena López Reyes», dijo Mariana con voz temblorosa pero firme. «Vas a decirles todo eso tú misma, cuando salgas de esa cirugía, cuando te cures. ¿Me entiendes?» Sofía asintió.
con lágrimas rodando hacia las orejas porque estaba acostada en la camilla. «Te amo, mamá». «Yo también te amo, mi cielo, más que a nada en este mundo». Las puertas del quirófano se abrieron. Los enfermeros comenzaron a empujar la camilla. Mariana caminó al lado todo lo que le permitieron hasta que una enfermera le puso la mano en el hombro. «Aquí tiene que quedarse, señora. Son 6 horas de cirugía. Le avisaremos cómo va todo». Mariana vio a Sofía desaparecer detrás de las puertas dobles, tan pequeña en esa camilla enorme, y sintió que el mundo se detenía. Diego la abrazó. Tenía 9 años, pero en ese momento era él quien la sostenía, no al revés. «Va a estar bien», murmuró contra el abrigo de su madre. «El abuelo y el bisabuelo la van a cuidar». «Yo sé que sí». Mariana quiso creerle. Se aferró a esa fe como un náufrago a un tablón. Las 6 horas se convirtieron en 7, luego en 8. Mariana caminaba por la sala de espera como animal enjaulado, incapaz de sentarse, incapaz de comer o beber el café que Diego le ofrecía cada media hora. El licenciado Mora llegó a las 3 horas, se quedó en silencio, rezando el rosario con los dedos nudosos. A las 8 horas y 40 minutos, las puertas del quirófano se abrieron. El doctor Hernández salió, todavía con el gorro quirúrgico puesto, la mascarilla bajada bajo la barbilla. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban ligeramente. Mariana se puso de pie de un salto, con el corazón golpeándole las costillas tan fuerte que pensó que iba a romperse. El doctor la miró directamente a los ojos y sonrió. «La cirugía fue un éxito», dijo, y su voz sonó como música celestial. «Reemplazamos la válvula. El corazón respondió bien. Sofía está en recuperación. Está viva, señora López. Su hija está viva». Mariana sintió que las piernas se le doblaban. Diego la sostuvo. El licenciado Mora sollozó abiertamente, y Mariana, por primera vez en 2 años, sintió que podía respirar completo. «¿Puedo verla?» «En 1 hora, cuando despierte de la anestesia. Pero le advierto, va a estar conectada a muchas máquinas, va a verse frágil. No se asuste». «No me voy a asustar», prometió Mariana. «He visto cosas peores. He sobrevivido cosas peores». Cuando finalmente la dejaron entrar a la sala de recuperación, Sofía estaba pálida como la cera, con tubos en la nariz y cables conectados al pecho, pero respiraba. Respiraba con un ritmo constante y fuerte que el monitor marcaba en picos verdes regulares. Mariana se sentó junto a la cama, tomó la mano pequeña de su hija y lloró. Lloró por todo el miedo, todo el dolor, toda la incertidumbre. Lloró por Roberto, que no estaba ahí para ver a su hija salvada. Lloró por el capitán Tomás, cuyo dinero finalmente había cumplido el propósito que él siempre soñó: salvar una vida. «Gracias», susurró Mariana, sin saber exactamente a quién le hablaba. «A Dios, al capitán, a Roberto, al destino mismo. Gracias por no llevártela. Gracias por darnos otra oportunidad». Diego se sentó del otro lado de la cama, tomando la otra mano de Sofía. «¿Cuándo va a despertar?» «Pronto», respondió una enfermera que entraba a revisar los monitores. «Los niños son fuertes, recuperan rápido», y tenía razón. 2 horas después, Sofía abrió los ojos, miró a su madre, luego a Diego, y sonrió débilmente. «¿Ya pasó?», preguntó con voz ronca. Mariana se rió entre lágrimas. «Ya pasó, mi amor, ya pasó. Ahora solo tienes que descansar y ponerte fuerte. ¿Puedo ver a Valentina y a los gemelos?» «Mañana», prometió Mariana. «Mañana te traigo a todos. Te van a llenar de besos». Sofía cerró los ojos de nuevo, todavía sonriendo. «Soñé con el abuelo», murmuró, medio dormida ya. «El del retrato. Me dijo que no tuviera miedo, que él cuidaba el barco y que ahora yo tenía que cuidarlo también». Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a Diego, que tenía los ojos muy abiertos. «Solo fue un sueño», dijo, aunque no estaba segura de creerlo. «No», susurró Sofía antes de quedarse dormida. «Era real. Olía a mar». Durante los siguientes 5 días, mientras Sofía se recuperaba en el hospital,
Mariana dividió su tiempo entre la sala de recuperación y el barco, donde los otros 4 niños esperaban noticias ansiosos. El licenciado Mora aprovechó ese tiempo para cerrar la venta del terreno en Zona Dorada. «Conseguí un comprador excelente», anunció, visitando a Mariana en el hospital. «Una cadena hotelera internacional. Ofrecen el doble del valor catastral. Con esto pagas el préstamo del hospital. Te sobra para vivir cómodamente por años y todavía te quedan todas las demás propiedades». Mariana firmó los documentos en la mesa de la cafetería del hospital, con manos que ya no temblaban. Firmó sabiendo que estaba vendiendo un pedazo del legado del capitán, pero también sabiendo que él hubiera querido exactamente eso, que su fortuna salvara vidas en lugar de acumular polvo. Cuando Sofía finalmente recibió el alta médica, toda la familia la esperaba en el muelle. Diego había decorado la cubierta del Esperanza del Mar con banderines de colores. Los gemelos habían hecho un cartel enorme que decía «Bienvenida a Casa Sofía», con letras torcidas y dibujos de corazones. Valentina había recogido flores silvestres y las había puesto en jarrones improvisados por todo el barco. Y cuando Mariana ayudó a Sofía a subir la pasarela, caminando despacio porque la niña todavía estaba débil, todos gritaron y aplaudieron. Doña Carmen lloraba. El licenciado Mora sonreía. Los trabajadores del muelle que se habían reunido a ver el regreso de la niña Milagro silbaban y vitoreaban. Sofía se detuvo en la cubierta, respirando el aire salado, y sonrió con una amplitud que Mariana no veía desde antes de la muerte de Roberto. «Ya estoy en casa», dijo simplemente. Y por primera vez en 2 años, Mariana sintió que esas palabras eran completamente ciertas. Esa noche, con los 6 reunidos en la cabina principal, Mariana sacó la fotografía del capitán Tomás y Roberto. La había mandado a restaurar y ahora brillaba en un marco nuevo de plata. «Quiero que esto cuelgue aquí», dijo señalando la pared principal de la cabina, «para que siempre recordemos quiénes somos y de dónde venimos». Diego clavó el gancho, colgó la fotografía. Los 6 se quedaron mirándola en silencio. 2 hombres separados por el orgullo, unidos por el amor. Uno que había navegado todos los mares buscando dinero para salvar una vida. Otro que había rechazado ese dinero por principios. Y entre ellos, décadas después, 5 niños que nunca los conocieron pero que llevaban su sangre y su legado. «Gracias, abuelo», susurró Diego. «Gracias, bisabuelo». Y en algún lugar más allá del horizonte, donde el mar se encuentra con el cielo, Mariana juró que podía sentirlos sonriendo. Los meses siguientes trajeron una paz que Mariana no había conocido en años. Sofía se recuperaba más cada día. Sus mejillas recuperaron el color, sus labios ya no se ponían azules. Y aunque el doctor Hernández le había prohibido correr o hacer esfuerzos grandes, la niña podía jugar, reír, vivir como cualquier niña de 7 años debía vivir. Diego había vuelto a sonreír. Se inscribió en una escuela mejor, una donde enseñaban navegación y mecánica naval, y pasaba las tardes estudiando los mapas antiguos del capitán, trazando rutas imaginarias hacia puertos lejanos. Los gemelos engordaron, sus mejillas se llenaron, y volvieron a ser los niños traviesos que habían sido antes de que el hambre les robara las ganas de jugar. Valentina crecía como flor silvestre, hablándole a su muñeca antigua y a las gaviotas por igual, convencida de que el barco estaba lleno de espíritus amables que la cuidaban. El Esperanza del Mar ya no era un cascarón oxidado, sino una joya reluciente amarrada al muelle. Los restauradores habían hecho milagros. El casco brillaba blanco como nube, las cubiertas eran de madera nueva pero con el mismo diseño original. Las ventanas resplandecían limpias. Adentro, Mariana había mantenido todos los muebles antiguos del capitán, pero los había restaurado con cuidado, respetando cada detalle. El barco se había convertido en atracción del puerto. La gente venía a verlo, a escuchar la historia de la viuda y el tesoro escondido, del capitán y su hijo perdido. Algunos periodistas querían entrevistar a Mariana, pero ella siempre se negaba. Esta no era una historia para vender, era una historia para vivir. El licenciado Mora visitaba cada semana, trayendo documentos para firmar, actualizaciones sobre las propiedades restantes.
El edificio en el centro histórico seguía rentado al banco y generaba ingresos mensuales suficientes para vivir cómodamente. Los terrenos en Puerto Vallarta y Cabo San Lucas aumentaban de valor cada año. Las acciones de las compañías navieras pagaban dividendos regulares. «Eres una mujer rica, Mariana», le dijo el abogado una tarde sentado en la cabina mientras tomaban café. «Podrías vender todo, irte a vivir a donde quisieras, comprar una mansión, viajar por el mundo». Mariana miró por la ventana hacia donde sus 5 hijos jugaban en la cubierta. Diego enseñaba a los gemelos a hacer nudos marineros. Sofía leía un libro sentada al sol, respirando profundo y fácil. Valentina perseguía gaviotas, riendo. «Ya estoy donde quiero estar», respondió simplemente. «Ya tengo todo lo que necesito». Mora sonrió, sacudiendo la cabeza. «Eres una mujer sabia. El capitán estaría orgulloso. Pero la paz nunca dura para siempre en este mundo». Y el problema llegó exactamente 6 meses después de la cirugía de Sofía, en forma de una carta certificada del registro público de la propiedad. Mariana la abrió con manos temblorosas, leyendo las palabras legales que no terminaba de entender. Llamó al licenciado Mora inmediatamente. El abogado llegó 1 hora después. Leyó la carta con el ceño fruncido y maldijo en voz baja. «Elvira no se rinde», dijo con voz tensa. «Ha encontrado otro ángulo de ataque». «¿Qué quiere decir?» «Presentó una nueva demanda, pero esta vez no contra ti. Contra la validez del testamento del capitán Tomás Reyes. Alega que él no estaba en sus facultades mentales cuando redactó sus últimas voluntades, que fue manipulado, que hay irregularidades en los documentos». Mariana sintió que el piso se movía. «¿Puede hacer eso? Ya ganamos en el tribunal. El juez dijo que el barco y su contenido te pertenecen», interrumpió Mora. «Pero esto es diferente. Ella está atacando la cadena de herencia completa. Si logra invalidar el testamento del capitán, entonces técnicamente Roberto nunca heredó nada y por lo tanto tus hijos tampoco. Pero eso es absurdo. Roberto era su hijo. Los documentos de nacimiento están en orden, lo sé», suspiró Mora. «Pero Elvira tiene recursos ilimitados y abogados sin escrúpulos. Va a alargar esto todo lo que pueda. Va a hacer que gastes en abogados, que te desgastes. Es una guerra de desgaste, Mariana. Y ella tiene más municiones que tú». Esa noche, Mariana no pudo dormir. Caminó por la cubierta del barco bajo un cielo lleno de estrellas, escuchando el murmullo del mar, y sintió el peso de todo lo que había ganado y todo lo que podía perder. Pensó en vender todo, en tomar el dinero e irse lejos donde Elvira no pudiera alcanzarlos. Pero sabía que era imposible. Las demandas la seguirían a donde fuera, y además, este barco era su hogar. Era el lugar donde Roberto y el capitán Tomás finalmente estaban juntos. No podía abandonarlo. «Dime qué hacer», susurró hacia el mar, hacia las estrellas, hacia los espíritus de los hombres que la habían traído hasta aquí. «Dime cómo proteger a mis hijos». No hubo respuesta, solo el viento y las olas. La audiencia preliminar de la nueva demanda se fijó para 3 semanas después. El licenciado Mora preparó la defensa, reuniendo cada documento, cada certificado, cada prueba de que la cadena hereditaria era legítima y legal. «Elvira va a presentar testigos que dirán que el capitán estaba senil», explicó Mora, «que en sus últimos años hablaba solo, que veía cosas, que no estaba en condiciones de manejar su patrimonio». «¿Y cómo probamos lo contrario?», preguntó Mariana. «El capitán murió hace más de 20 años. No hay nadie que pueda testificar por él». Mora se quedó en silencio, pensativo. «Tal vez sí haya alguien», murmuró finalmente. «El diario de navegación que encontraste. Si podemos demostrar que hasta sus últimos días el capitán escribía con claridad, con lucidez mental, eso podría ayudar». Mariana trajo el diario, lo puso sobre la mesa. Mora lo hojeó con cuidado, leyendo las últimas entradas. «Esto es oro», dijo con una sonrisa. «Mira la caligrafía, la coherencia del pensamiento, la precisión de las fechas. Este no es el diario de un hombre senil. Este es el diario de alguien completamente lúcido hasta el final».
¿Será suficiente? Tendrá que serlo. Pero 2 días antes de la audiencia, Elvira jugó su carta más sucia. Llegó al muelle acompañada de un equipo de inspectores municipales agitando permisos y órdenes judiciales. Alegaba que el Esperanza del Mar era un peligro para la navegación, que ocupaba un espacio del muelle sin los permisos adecuados, que debía ser removido inmediatamente. Mariana salió a enfrentarla en la pasarela, con sus 5 hijos detrás, formando una barrera humana. «Este barco no se mueve», dijo con voz firme. Elvira sonrió con esa sonrisa fría que Mariana había aprendido a odiar. «No es tu decisión, querida. Es una orden municipal. O lo mueves voluntariamente, o lo remolcan. Y créeme, los remolques no son delicados. Usted no puede hacer esto», intervino el licenciado Mora, que había llegado corriendo al enterarse. «Ese barco está registrado legalmente, tiene todos los permisos». «Tenía», corrigió Elvira, sacando un documento. «Los permisos expiraron hace 6 meses, y como el propietario original está muerto y la herencia está en disputa, nadie tiene autoridad legal para renovarlos. Así que, técnicamente, este barco está ocupando ilegalmente el muelle municipal». Mariana sintió que la rabia le quemaba la garganta. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Qué le hice para que me odie tanto? Elvira se acercó, bajó la voz para que solo Mariana pudiera escucharla. «Me hiciste quedar como una idiota», siseó. «Me quitaste lo que debió ser mío. Ese terreno en Zona Dorada, yo lo quería desde hace años. Iba a ser mi proyecto estrella. Y tú, una empleada insignificante, me lo arrebataste porque fui lo suficientemente estúpida para regalarte ese barco maldito. Así que sí, voy a llegar hasta donde sea necesario. Voy a destruirte. Y cuando termine, no vas a tener ni este cascarón flotante». Se dio la vuelta, subió a su Mercedes y se fue dejando una nube de polvo y veneno. Los inspectores municipales se quedaron incómodos. «Señora», dijo uno, un hombre mayor de rostro cansado, «no queremos hacer esto, pero tenemos órdenes. Tiene 24 horas para desocupar el barco. Después viene el remolque». Mariana miró a sus hijos. Diego estaba pálido. Sofía lloraba en silencio. Los gemelos se abrazaban. Valentina apretaba su muñeca antigua, temblando. «Está bien», dijo Mariana, aunque nada estaba bien. «Entiendo». Cuando los inspectores se fueron, Mora se quedó en la cubierta, negando con la cabeza. «Esto es ilegal. Puedo pelear esto en corte, pero llevará tiempo. Semanas, tal vez meses». «No tenemos semanas», dijo Mariana. «Tenemos 24 horas». Esa noche, mientras los niños dormían inquietos en la cabina, Mariana se sentó en la cubierta con el diario del capitán en las manos. Lo abrió al azar, buscando consuelo, buscando respuestas, y encontró una entrada que nunca había leído con atención. 20 de enero de 1996. Hoy conocí a un hombre interesante en el puerto, capitán retirado de la Marina, apellido Salazar. Me contó sobre los casos navales, sobre cómo la ley marítima funciona diferente a la ley terrestre. Me dijo que un barco es como un país flotante, que tiene sus propias reglas. Conversación fascinante. Me dio su tarjeta. Tal vez lo busque algún día. Mariana se quedó paralizada. Leyó de nuevo, y de nuevo. Ley marítima, diferente a la ley terrestre. Se levantó de un salto, corrió adentro, buscó entre los cajones de la mesa de navegación. Había visto una caja de tarjetas viejas cuando limpiaron el barco, tarjetas de contactos del capitán acumuladas durante décadas. Las encontró. Cartas amarillentas, tarjetas de presentación antiguas, recibos de puertos, y ahí, entre todas, una tarjeta con letras doradas desgastadas. Capitán, retirado Ernesto Salazar, consultor en Derecho Marítimo, Mazatlán, Sinaloa. Había un número telefónico. Probablemente ya no funcionaba. Habían pasado más de 20 años. Pero Mariana lo marcó de todas formas. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Al cuarto timbre, una voz ronca de hombre mayor contestó. «¿Bueno?» Mariana casi dejó caer el teléfono de la sorpresa. «¿Capitán Salazar?» «El mismo. ¿Quién habla?» «Mi nombre es Mariana López. Era
La nuera del capitán Tomás Reyes. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Tomás Reyes, repitió Salazar despacio. No he escuchado ese nombre en años. Buen hombre. Murió en el mar según escuché. Sí, señor. Y ahora yo vivo en su barco, el Esperanza del Mar, y necesito ayuda urgente. Mariana le contó todo. Elvira, las demandas, los permisos expirados, las 24 horas de plazo. Habló rápido, desesperada, sin saber si el hombre al otro lado de la línea podía o quería ayudar. Cuando terminó, Salazar se quedó en silencio varios segundos. ¿El barco está fondeado en el muelle municipal?, preguntó finalmente. Sí. ¿Tiene motores funcionales? Sí. Los restauramos hace 3 meses. El mecánico dijo que funcionan perfectamente. Entonces la solución es simple, dijo Salazar, y Mariana pudo escuchar la sonrisa en su voz. Zarpa. ¿Qué? Zarpa. Saca el barco del muelle. Una vez que estés en aguas internacionales, la jurisdicción municipal no aplica. Un barco en movimiento es territorio soberano. Necesitarían una orden federal para detenerte, y eso lleva semanas. Te da tiempo para que tu abogado arregle los permisos. Mariana sintió que el corazón le latía salvaje en el pecho. Pero yo no sé navegar, no sé cómo. Yo sí, interrumpió Salazar, y le debía un favor a Tomás Reyes. Nunca pude pagárselo mientras vivía. Tal vez pueda pagárselo ahora ayudando a su familia. Dame la dirección del muelle. Llego en 1 hora. Colgó antes de que Mariana pudiera responder. 1 hora después, exactamente como prometió, un hombre de unos 70 años con cara curtida por el sol y el mar subió por la pasarela del Esperanza del Mar. Llevaba una gorra de capitán desgastada y una chamarra de mezclilla, y sus ojos eran del mismo color gris del océano en tormenta. Capitán Ernesto Salazar, se presentó, estrechando la mano de Mariana con fuerza. Muéstrame los motores. Diego, despierto por el ruido, bajó de la cabina en pijama. «Mamá, ¿qué está pasando?» Mariana se arrodilló frente a él, tomó su cara entre las manos. «Vamos a zarpar, mi amor, vamos a navegar». Los ojos de Diego se abrieron enormes. «¿En serio?» «En serio. Despierta a tus hermanos. Esto va a ser una aventura». El capitán Salazar inspeccionó los motores con manos expertas, probando válvulas, revisando niveles, asintiendo con aprobación. Diego lo seguía como sombra, fascinado, haciendo 1000 preguntas que el viejo marino respondía con paciencia. «Los restauradores hicieron buen trabajo», murmuró Salazar. «Estos motores tienen 30 años, pero están en mejor condición que muchos nuevos». Tomás sabía elegir calidad. Mariana reunió a sus 5 hijos en la cabina principal. Sofía se frotaba los ojos, todavía adormilada. Los gemelos bostezaban. Valentina abrazaba su muñeca, confundida por tanto movimiento en plena madrugada. «Escúchenme bien», dijo Mariana con voz firme. «Vamos a salir del muelle. Vamos a navegar hacia mar abierto. No es un paseo, es necesario. Hay gente que quiere quitarnos el barco, pero si navegamos no pueden tocarnos. ¿Entienden?» «¿Por cuánto tiempo?», preguntó Diego. «No lo sé. Días, tal vez semanas. El licenciado Mora va a arreglar los papeles en tierra mientras nosotros esperamos en el mar». «¿Y la escuela?», preguntó Sofía con esa practicidad que siempre tenía. «La escuela puede esperar. Esto no puede». Lucas, el más nervioso de los gemelos, se mordió el labio. «¿Es peligroso?». Mariana miró al capitán Salazar, que acababa de entrar a la cabina limpiándose las manos con un trapo. «¿Es peligroso, capitán?». Salazar se quitó la gorra, miró a los 5 niños con seriedad. «El mar siempre es peligroso, pero este barco es sólido. Yo sé lo que hago, y si hacen exactamente lo que les diga cuando se los diga, estaremos bien. ¿Pueden hacer eso?». Los 5 asintieron, incluso Valentina, que apenas entendía lo que pasaba. «Entonces, prepárense», ordenó Salazar. «Salimos en 20 minutos». Mariana llamó al licenciado Mora, le explicó el plan. El abogado guardó silencio varios segundos. «Es arriesgado», dijo finalmente. «Pero Salazar tiene razón. En aguas internacionales
Están fuera de jurisdicción municipal. Te dará tiempo. Voy a trabajar día y noche para conseguir esos permisos renovados. ¿Cuánto tiempo necesita? 1 semana, tal vez 2 si hay complicaciones. Entonces tenemos 2 semanas en el mar. Mariana, ¿estás segura? Los niños, Sofía apenas se recuperó de la cirugía. Sofía está fuerte, y no voy a dejar que Elvira nos quite lo que el capitán y Roberto nos dejaron, no sin pelear. Colgó antes de que Mora pudiera seguir objetando. Los siguientes 20 minutos fueron un caos organizado. Mariana empacó comida, agua, ropa. Diego ayudó al capitán Salazar a revisar las cuerdas y las velas auxiliares. Los gemelos aseguraron todo lo que pudiera moverse con el balanceo. Sofía preparó un botiquín médico con sus medicinas del corazón y todo lo que pudo encontrar. Valentina, siguiendo instrucciones de su madre, guardó sus juguetes favoritos en una mochila pequeña. A las 4 de la madrugada, con el puerto todavía dormido bajo un cielo sin luna, el capitán Salazar encendió los motores de la Esperanza del Mar. El rugido rompió el silencio de la noche. Las luces de algunas casas cercanas se encendieron. Un guardia de seguridad del muelle salió corriendo, gritando algo que se perdió en el ruido de los motores. «Suelta amarras», ordenó Salazar desde el timón. Diego corrió a la proa, Mariana a la popa. Desataron las gruesas cuerdas que mantenían al barco sujeto al muelle. Las cuerdas cayeron al agua con un chapuzón que sonó como liberación. El Esperanza del Mar comenzó a moverse. Despacio al principio, separándose centímetro a centímetro del muelle que había sido su hogar durante meses. Luego más rápido, impulsado por los motores potentes cortando el agua oscura del puerto hacia la boca de la bahía. Mariana se quedó en la popa, mirando cómo el muelle se alejaba. Vio al guardia de seguridad corriendo por el muelle, agitando los brazos. Vio las luces de Mazatlán parpadeando en la distancia, y sintió por primera vez en mucho tiempo que estaba tomando el control de su propio destino. «Mamá, mira», gritó Valentina desde la cubierta, señalando hacia adelante. El amanecer comenzaba a romper en el horizonte. Una línea dorada que separaba el cielo negro del mar oscuro, extendiéndose ante ellos como promesa. Diego estaba junto al capitán Salazar en el timón, aprendiendo a leer la brújula, a entender las corrientes. Sofía se había sentado en una silla en la cubierta, envuelta en una manta, respirando el aire salado con una sonrisa en los labios. Los gemelos corrían de un lado a otro, emocionados por la aventura, y Mariana, de pie en el centro de todo, sintió algo que no había sentido en años: esperanza. Navegaron todo el día. Salazar mantenía el barco alejado de la costa, pero no demasiado lejos, siguiendo rutas que conocía de memoria. Les enseñó a los niños sobre las estrellas, sobre cómo navegaban los antiguos marinos antes del GPS, sobre cómo el mar tenía su propio lenguaje que había que aprender a escuchar. Diego absorbía cada palabra como esponja. Mariana veía en sus ojos el mismo fuego que debió haber ardido en los ojos del capitán Tomás cuando era joven, cuando el mar era promesa y no pena. Al tercer día, Sofía comenzó a cansarse. La emoción inicial se había desgastado y su cuerpo, todavía recuperándose de la cirugía, pedía descanso. Mariana la instaló en la cabina principal, en el sofá restaurado donde el capitán probablemente había dormido tantas noches. «¿Cuánto más, mamá?», preguntó Sofía con voz cansada. «Pronto, mi amor. El licenciado Mora está trabajando. Pronto podremos volver». Pero el 5.º día trajo problemas. El capitán Salazar revisaba el horizonte con binoculares cuando frunció el ceño. «Tenemos compañía», murmuró. Mariana siguió su mirada. A lo lejos, acercándose rápido, una embarcación de la Capitanía de Puerto. «¿Qué hacemos?», preguntó con el corazón acelerado. «Nada. Estamos en aguas internacionales. No tienen jurisdicción, pero van a intentar intimidarnos». La embarcación se acercó. Un bote patrulla con el escudo oficial pintado en el casco. Un hombre con uniforme naval usó un megáfono. «Barco Esperanza del Mar. Están violando regulaciones de navegación. Deben regresar al puerto inmediatamente». Salazar tomó su propio megáfono. Respondió con voz tranquila pero firme.
Negativo. Estamos en aguas internacionales. Nuestro registro está en orden. No tenemos obligación de acatar órdenes de capitanía portuaria en esta posición. Se les ha abierto una investigación. Deben regresar para comparecer. Compareceremos cuando termine nuestra travesía. Hasta entonces, mantendremos rumbo. El oficial del bote patrulla habló por radio, esperó respuesta, volvió al megáfono. Si no regresan voluntariamente, serán escoltados por la fuerza. Salazar sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Inténtenlo. Este barco tiene motores más potentes que esa patrullera. Y créanme, sé exactamente hasta dónde puedo llegar antes de que su jurisdicción termine. ¿Quieren convertir esto en un incidente internacional? Porque yo tengo todo el tiempo del mundo. Hubo un silencio largo. El oficial habló por radio nuevamente, esta vez más tiempo. Finalmente el bote patrulla comenzó a alejarse. «Volveremos», gritó el oficial a través del megáfono. «Esto no se queda así». Cuando la patrulla desapareció en el horizonte, Mariana soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. «¿Volverán?», preguntó. «Probablemente», respondió Salazar. «Pero cada día que pasa es un día más para que tu abogado arregle los papeles. Solo necesitamos aguantar». Esa noche, mientras los niños dormían y Salazar montaba guardia en el timón, Mariana bajó a la cabina y abrió el diario del capitán Tomás. Buscó las últimas entradas, las que había leído docenas de veces, pero que ahora, en medio del mar, resonaban diferente. El mar no perdona, pero tampoco olvida. Cada ola que rompe contra el casco es un recuerdo de todos los que navegaron antes. Elena, donde quiera que estés, espero que sepas que finalmente entendí. No se trata del dinero. Nunca se trató del dinero. Se trata de tener algo por lo que vale la pena luchar. Algo por lo que vale la pena morir, si es necesario. Mariana cerró el libro, lo apretó contra su pecho. «Lo entiendo», susurró hacia la fotografía del capitán y Roberto colgada en la pared. «Finalmente lo entiendo». El sexto día, el licenciado Mora llamó por radio satelital. «Tengo noticias», dijo, y su voz sonaba cansada pero victoriosa. «Conseguí los permisos, todos renovados. El barco puede volver al muelle legalmente». Mariana sintió que las piernas se le aflojaban de alivio. ¿Y la demanda de Elvira? Todavía está activa, pero sin el ángulo de los permisos se debilitó mucho. Tenemos tiempo para preparar una defensa sólida. Pueden volver a casa. Mariana le dio la noticia al capitán Salazar. El viejo marino asintió, giró el timón. «Rumbo a Mazatlán», anunció. «Volvemos a casa». Los niños gritaron de alegría. Incluso Sofía, pálida y cansada, sonrió. Valentina abrazó su muñeca, susurrándole que pronto volverían a tierra firme. Pero cuando el Esperanza del Mar entró a la bahía de Mazatlán al atardecer del séptimo día, lo que encontraron los dejó a todos sin palabras. El muelle estaba lleno de gente, cientos de personas, trabajadores del puerto, pescadores, vendedoras del mercado, familias enteras. Sostenían pancartas, banderas, flores. Cuando vieron el barco acercarse, comenzaron a gritar, a aplaudir, a cantar. «¿Qué es esto?», murmuró Mariana sin poder creer lo que veía. «Es tu pueblo», respondió Salazar con una sonrisa. La historia se corrió. La viuda que enfrentó a la mujer más rica de Mazatlán. La familia que navegó para defender lo suyo. Te volviste símbolo, Mariana. Símbolo de que los poderosos no siempre ganan. Mientras el barco atracaba, Mariana vio al licenciado Mora en primera fila, llorando abiertamente. Vio a doña Carmen con un ramo de flores. Vio a los compañeros de escuela de Diego sosteniendo un cartel que decía «Bienvenidos héroes», y vio parada al fondo, sola junto a su Mercedes azul, a Elvira Montes, mirando la escena con cara de haber mordido algo amargo. Diego fue el primero en bajar, corriendo hacia sus amigos, luego los gemelos, Valentina. Sofía bajó despacio, ayudada por Mariana, y fue recibida con abrazos y lágrimas por doña Carmen. Mariana fue la última en bajar. Cuando sus pies tocaron el muelle, la multitud estalló en aplausos. El licenciado Mora se acercó, le entregó una carpeta.
Los permisos, todos firmados y sellados. El Esperanza del Mar puede quedarse en el muelle todo el tiempo que quieras. ¿Y la demanda? Mora sonrió. Elvira la retiró esta mañana. Sin la presión de los permisos, sin apoyo público, sus abogados le aconsejaron que dejara el caso. Perdió Mariana. Perdió completamente. Mariana miró hacia donde Elvira seguía parada, sola, derrotada. Por un momento, sintió pena. Luego recordó las amenazas, las mentiras, el intento de destruir a su familia. No sentía pena. Esa noche, con el barco de nuevo amarrado en su muelle, con sus 5 hijos dormidos seguros en sus camas, con el capitán Salazar despidiéndose con un abrazo fuerte y una promesa de volver a visitarlos, Mariana subió a la cubierta sola. El mar brillaba bajo la luna llena. Las estrellas se reflejaban en el agua como diamantes dispersos, y Mariana, de pie en la cubierta del Esperanza del Mar, sintió que finalmente entendía lo que el capitán Tomás había querido decir en su diario. No se trataba del dinero. Nunca se había tratado del dinero. Se trataba del amor que sobrevive a la muerte, del amor que construye puentes entre generaciones, del amor que convierte chatarra oxidada en hogar, del amor que hace que una viuda sin recursos enfrente a los poderosos y gane. Gracias, susurró Mariana hacia el mar, hacia el cielo, hacia donde quiera que estuvieran Roberto y el capitán Tomás. Gracias por enseñarme que el verdadero tesoro siempre estuvo aquí. Tocó su pecho, donde latía su corazón. Aquí. Los meses que siguieron trajeron una transformación que Mariana nunca hubiera podido imaginar. El Esperanza del Mar dejó de ser solo su hogar para convertirse en parte de la identidad del puerto de Mazatlán. Los turistas venían a verlo, a tomarse fotografías frente al barco blanco que brillaba como joya en el muelle. Los periódicos locales publicaron la historia completa. La viuda, el tesoro escondido, la batalla legal, la travesía en mar abierto. Pero Mariana se mantuvo firme en su decisión. No vendió el barco. No lo convirtió en museo. No permitió que se volviera espectáculo. Es nuestro hogar, les decía a los periodistas que todavía intentaban entrevistarla. Y los hogares no están en venta. Diego cumplió 10 años en la cubierta del barco, rodeado de sus hermanos y de medio puerto que había adoptado a la familia López como propia. El niño había crecido 5 centímetros en esos meses. Su voz comenzaba a cambiar. Y pasaba cada tarde después de la escuela estudiando navegación con libros que el capitán Salazar le había regalado. «Algún día voy a navegar como el bisabuelo», le dijo a Mariana una noche, trazando rutas imaginarias en los mapas antiguos. «Voy a conocer todos los mares que él conoció». Mariana le acarició el cabello, sintiendo orgullo y melancolía mezclados. «Lo sé, mi amor, pero todavía eres joven, tienes tiempo». «El bisabuelo navegó su primer barco a los 14», respondió Diego con esa seriedad que lo hacía parecer mayor de lo que era. «Papá trabajó desde los 13. Yo ya tengo 10. No quiero perder tiempo». Sofía se había convertido en otra niña completamente. El color había vuelto a sus mejillas, sus labios permanecían rosados incluso cuando corría, y aunque el doctor Hernández le había dicho que nunca podría hacer deportes extremos, podía vivir una vida normal, larga, feliz. La niña había descubierto amor por los libros en la biblioteca del capitán y pasaba horas leyendo sobre barcos, sobre historia naval, sobre el océano. «¿Sabías que el bisabuelo navegó hasta Alaska?», le preguntó una tarde a su madre, con los ojos brillantes de emoción. «Está escrito aquí en el diario. Llevó carga de madera hasta Anchorage en 1982. «No sabía», respondió Mariana, maravillada de cómo sus hijos habían convertido el dolor del pasado en inspiración para el futuro. Los gemelos, Lucas y Mateo, se habían vuelto inseparables de los hijos de los pescadores del muelle. Aprendieron a pescar, a reparar redes, a nadar como delfines entre las olas. Ya no eran los niños pálidos y hambrientos de hace un año, sino niños bronceados y fuertes que reían todo el tiempo. Y Valentina había encontrado su lugar especial en el barco.
A sus 5 años, la niña todavía cargaba su muñeca antigua a todas partes, pero ahora le había dado un nombre: Elena, como la bisabuela que nunca conoció. Hablaba con la muñeca como si fuera real, le contaba historias sobre el barco, sobre el abuelo y el bisabuelo, sobre cómo el amor nunca muere. Elena dice que el bisabuelo está feliz, le decía Valentina a Mariana cada noche antes de dormir. Dice que él y el abuelo ya se perdonaron, que ahora están juntos, navegando en el cielo. Mariana había aprendido a no discutir con las certezas de Valentina. Tal vez la niña tenía razón, tal vez en algún lugar más allá de las estrellas, Roberto y el capitán Tomás finalmente habían encontrado la paz que se les negó en vida. El licenciado Mora seguía visitando cada semana, aunque ya no había demandas que pelear, ni documentos urgentes que firmar. Venía porque se había encariñado con la familia, porque en sus 70 años nunca había visto un caso que lo conmoviera tanto. «He decidido algo», le anunció una tarde a Mariana tomando café en la cabina. «Cuando me retire, voy a escribir un libro sobre este caso, sobre ustedes, sobre cómo el amor puede sobrevivir generaciones y convertir pérdida en victoria». «¿Y cómo lo va a titular?», preguntó Mariana con una sonrisa. Mora miró la fotografía del capitán y Roberto colgada en la pared. «La herencia del mar», dijo despacio, «porque eso es lo que realmente heredaron tus hijos. No dinero, no propiedades. Heredaron el amor de 2 hombres que nunca supieron cómo demostrárselo el uno al otro, pero que lo demostraron construyendo un futuro para los que vendrían después». Mariana sintió lágrimas quemándole los ojos. «Es un buen título». 6 meses después del regreso del mar, Mariana tomó una decisión. Vendió el edificio del centro histórico y 2 de las propiedades menores. Con ese dinero, creó un fondo educativo para sus 5 hijos y estableció una fundación. La llamó Fundación Tomás y Roberto Reyes, y su misión era ayudar a viudas con hijos que necesitaban cirugías médicas urgentes, pero no tenían recursos. Cada año, la fundación pagaría la cirugía de 5 niños, 1 por cada hijo de Mariana. «Es lo que ellos hubieran querido», le dijo Mariana al licenciado Mora cuando firmaron los documentos de la fundación. «Convertir su dolor en esperanza para otros». La primera beneficiaria fue una mujer llamada Rosa, viuda de 32 años, con un hijo de 4 que necesitaba cirugía de corazón. Cuando Mariana le dio la noticia de que la fundación cubriría todos los gastos, Rosa se derrumbó llorando en sus brazos. «No sabe lo que esto significa», sollozaba. «Pensé que iba a perder a mi hijo. Pensé que no había esperanza». «Siempre hay esperanza», respondió Mariana, abrazándola fuerte. «Siempre». Un año después de encontrar el tesoro escondido en el barco, Mariana organizó una ceremonia pequeña e íntima en la cubierta de la Esperanza del Mar. Invitó al capitán Salazar, al licenciado Mora, a doña Carmen, a los amigos cercanos que los habían apoyado durante los tiempos difíciles. Había mandado a hacer una placa de bronce pulida, con letras grabadas profundamente, para que resistieran el tiempo y el clima salado del mar. Diego, como el mayor, fue quien la clavó en la entrada de la cabina principal, junto a la puerta donde todos pasaban al entrar. Cuando terminó, dio un paso atrás para que todos pudieran leerla. La placa brillaba bajo el sol de la tarde y las palabras grabadas resonaban con verdad simple y profunda. Aquí yace el legado de 2 hombres que amaron más allá de la vida. Capitán Tomás Reyes, 1930-1998, Roberto Julio Reyes López, 1974-2023, padre e hijo, separados por el orgullo, unidos por el amor, Esperanza del Mar, donde el amor vence a la muerte. Hubo silencio mientras todos leían. Luego aplausos suaves, respetuosos. El capitán Salazar se quitó la gorra, la apretó contra el pecho. Doña Carmen lloraba en silencio. El licenciado Mora sonreía con los ojos húmedos. Mariana reunió a sus 5 hijos frente a la placa: Diego, Sofía, Lucas, Mateo y Valentina. 5 vidas que nunca hubieran existido si Roberto no hubiera huido de su padre. 5 vidas que nunca hubieran sobrevivido si el capitán no hubiera guardado su fortuna para el hijo que nunca volvió. «Quiero que miren esta placa cada día», les dijo Mariana con voz firme. «Quiero que recuerden de dónde vienen.
Que recuerden que ustedes son el resultado de dos amores que no pudieron expresarse en vida, pero que se expresaron construyendo esto. Este barco, este hogar, esta familia. No lo olvidaremos, mamá, prometió Diego, y sus hermanos asintieron. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron y los niños se durmieron, Mariana subió sola a la cubierta. El mar estaba tranquilo, casi sin olas, reflejando la luna llena como espejo líquido. Las estrellas brillaban con intensidad que quitaba el aliento. Se sentó en la misma silla donde el capitán Tomás probablemente se había sentado miles de noches, mirando el mismo mar, pensando en el mismo hijo perdido, y sintió, con una certeza que no necesitaba pruebas, que no estaba sola. «Roberto», susurró hacia el mar, hacia las estrellas. «Si puedes escucharme, quiero que sepas que lo logramos. Los niños están bien, Sofía está sana, Diego va a ser navegante como tu padre. Todos están creciendo fuertes, amados, seguros». El viento sopló suave, cálido, como caricia. «Y quiero que sepas que finalmente entiendo por qué nunca me contaste sobre tu familia. Entiendo el dolor, entiendo el orgullo, pero también quiero que sepas que tu padre te amó. Te amó tanto que pasó 20 años construyendo un futuro para ti, incluso sabiendo que tal vez nunca volverías. Eso es amor verdadero, Roberto. Amor que trasciende orgullo y tiempo y muerte». Una lágrima rodó por su mejilla, brillando plateada bajo la luz de la luna. «Espero que donde estés, finalmente lo hayas encontrado. Espero que le hayas dicho que lo perdonas. Espero que él te haya dicho que lo siente. Espero que estén juntos, navegando en ese mar eterno donde ya no hay dolor ni malentendidos, solo amor». Se quedó ahí sentada hasta el amanecer, envuelta en el silencio del mar y las estrellas, sintiéndose más en paz de lo que se había sentido en años. Cuando el sol comenzó a romper en el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rosas, Mariana bajó a la cabina, pasó frente a la fotografía del capitán y Roberto, padre e hijo juntos por última vez, y les sonrió. «Buenos días», les dijo, como hacía cada mañana desde que colgó la foto. «Hoy va a ser un buen día». Y lo fue. Los años siguientes trajeron más cambios, pero todos buenos. Diego se graduó de la Escuela de Navegación a los 18 años, el más joven de su clase, y consiguió trabajo en una compañía naviera internacional. Su primer viaje fue a Alaska, siguiendo la ruta que el capitán Tomás había trazado décadas antes. Sofía estudió medicina, especializada en cardiología pediátrica. «Voy a salvar niños como el bisabuelo no pudo salvar a la bisabuela», decía con determinación. «Voy a darles la oportunidad que yo tuve». Los gemelos se convirtieron en pescadores, compraron su propio barco, lo llamaron Roberto Tomás, en honor a su padre y abuelo. Valentina, la más pequeña, estudió historia y se convirtió en curadora del nuevo Museo Marítimo de Mazatlán, donde la historia del capitán Tomás Reyes ocupaba lugar de honor. Y Mariana siguió viviendo en el Esperanza del Mar. Nunca lo vendió, nunca se mudó. Envejeció en ese barco, rodeada del amor de sus hijos, sus nietos, las generaciones que vinieron después. Cuando cumplió 70 años, sus 5 hijos organizaron una fiesta en la cubierta del barco. Había más de 200 personas, familia, amigos, beneficiarios de la fundación, trabajadores del puerto, gente que ni siquiera conocía, pero que había escuchado la historia y quería rendirle homenaje. Diego, ahora capitán de su propio barco, levantó una copa para hacer un brindis. «Por mi madre», dijo con voz resonante que se escuchó por todo el muelle, «que tomó chatarra oxidada y la convirtió en hogar, que tomó dolor y lo convirtió en esperanza, que nos enseñó que el amor siempre encuentra la forma de sobrevivir, incluso cuando todo parece perdido». «Por Mariana», gritaron todos al unísono. Mariana, con el cabello ahora plateado y arrugas profundas alrededor de los ojos por tantos años sonriendo, miró a su alrededor. Vio a Sofía con su esposo y sus 2 hijas. Vio a los gemelos con sus familias. Vio a Valentina embarazada de su primer hijo. Vio al capitán Salazar, ahora de 90 años pero todavía fuerte, sonriéndole desde su silla de ruedas.
Vio la placa de bronce brillando en la entrada de la cabina, las palabras tan verdaderas ahora como el día que las grabaron, y supo, con certeza absoluta, que había cumplido la promesa que le hizo a Roberto la noche que murió. Había cuidado a sus hijos, los había criado fuertes, les había dado un futuro. Esa noche, cuando todos se fueron y el barco quedó en silencio, Mariana subió a la cubierta por última vez. Tenía 70 años, el cuerpo cansado, pero el corazón lleno. Se sentó en su silla, miró el mar plateado bajo la luna y sonrió. «Creo que ya es hora», susurró. «Hora de navegar hacia ustedes». Cerró los ojos, y en algún lugar entre el sueño y la vigilia, entre la vida y lo que viene después, sintió dos manos tomando las suyas, una áspera de trabajador, la otra fuerte de marinero. Abrió los ojos y ahí estaban, Roberto con su sonrisa tímida y sus ojos cálidos, y el capitán Tomás, orgulloso y noble, con su gorra de capitán y una paz en el rostro que nunca tuvo en vida. «Ya era hora de que llegaras», dijo Roberto besándole la frente. «Te hemos estado esperando», añadió el capitán Tomás. «Hay tantos mares por navegar juntos». Mariana los miró a ambos, sintiendo lágrimas de alegría rodar por sus mejillas. «¿Los niños van a estar bien?» «Siempre estuvieron bien», respondió Roberto. «Porque los criaste para ser fuertes, para ser amados, para recordar que el amor nunca muere». El capitán Tomás extendió la mano hacia el horizonte, donde un barco de luz esperaba en aguas que brillaban como cristal. «Ven», dijo suavemente, «es hora de zarpar». Y Mariana, tomando las manos de los dos hombres que la habían traído hasta aquí, caminó hacia la luz. La encontraron al amanecer, sentada en su silla en la cubierta, con una sonrisa en los labios y las manos abiertas, como si sostuviera algo invisible. El doctor dijo que había sido pacífico, que simplemente se durmió y no despertó. Pero Valentina, que llegó primera al barco, juró que cuando subió a la cubierta sintió olor a mar salado mezclado con algo que no pudo identificar, y que por un momento, solo un momento, vio tres figuras caminando hacia el horizonte donde el mar se encuentra con el cielo. Un hombre mayor con gorra de capitán, un hombre joven con sonrisa tímida, y una mujer entre ellos, tomada de sus manos, caminando hacia un barco de luz que esperaba para llevarlos a casa. Los enterraron a Mariana junto a Roberto en el pequeño cementerio con vista al mar. Pero el Esperanza del Mar siguió siendo hogar. Diego se mudó con su familia, criando a sus hijos en la misma cabina donde él había crecido. La placa de bronce siguió brillando en la entrada, recordándole a cada generación de dónde venían, y en las noches de luna llena, cuando el mar estaba tranquilo y las estrellas brillaban con fuerza, los nietos y bisnietos de Mariana juraban que podían escuchar voces en el viento. Voces que reían, que cantaban, que contaban historias de mares lejanos y amores que sobrevivieron a la muerte. Porque en el Esperanza del Mar, el amor nunca moría. Simplemente cambiaba de forma, se transformaba, se transmitía de generación en generación como faro que guía a los perdidos hacia casa. Y así, en un barco blanco amarrado a un muelle de Mazatlán, tres almas que el destino había separado finalmente encontraron paz. Unidos no por sangre o tiempo, sino por algo más fuerte. Unidos por amor. Por el tipo de amor que construye puentes entre generaciones. Por el tipo de amor que convierte chatarra en tesoro. Por el tipo de amor que, como el mar mismo, es eterno, profundo e inconquistable. El tipo de amor que vence a la muerte. Si te emocionaste con esta historia, suscríbete a nuestro canal porque las próximas historias serán aún mejores.